están? Vamos a terminar hoy con los arcanos menores. En el video anterior habíamos visto hasta el 60, la evolución. Vamos a continuar y vamos a tratar de llegar hoy a la última carta, la 78. Bien, el arcano que seguía es el 61, se llama soledad. La soledad, obviamente como la palabra lo dice, es una carta de aislamiento. Es una persona que decide encerrarse en sí misma, que decide desconectarse de lo social, que busca un momento para sí misma. También puede ser que esté representando cómo se siente la persona. Si esta carta saliera, por ejemplo, describiendo al consultante, posiblemente se sienta solo. En sí, habla de un aislamiento y de una soledad que es generalmente una elección, ¿sí? Cuando las cartas de aislamiento están invertidas, ahí ya la causa de ese aislamiento, de esa soledad, podría ser de peso más fuerte, como por ejemplo que esta persona estuviera aislada o sí, en aislamiento por una situación de enfermedad, por ejemplo, que estuviera en aislamiento porque está internada o porque, según la carta que tenga al lado, podría estar hablando de una persona que a lo mejor está en un encierro por una situación de prisión, para dar un ejemplo, ¿sí? Entonces, la palabra lo dice, esto es sentirse o estar solo por elección propia, estar en una sensación, en una situación de encierro, de aislamiento, por una cuestión a lo mejor externa. Carta 62 se llama proscripción y es una carta que habla de limitar, de reprimir, de personas que por terceras personas en realidad, por terceras personas que rodean al consultante, posiblemente esta persona se sienta obligada a callar algo, a reprimir una emoción, se sienta limitada en todo sentido a la hora de la expresión, ¿sí? Hay una causa externa que hace que esta persona no lance lo que realmente quiere decir o quiere hacer, la acción que quiere otorgar. Entonces, esto es reprimir, limitar, es una persona reprimida y limitada. Las causas generalmente son externas porque hablan de terceras personas. También puede ser que esté representando personas más bien, ya sea por la profesión o el carácter, que son más bien frías o que a la vista de los demás nos dan una imagen de persona fría, de persona como que no expresa mucho. Que podría ser el caso en una descripción, puede ser que esta carta represente militares, policías, ¿sí? Personas que están manejando un carácter obligado por lo que hacen. Así esto se acentúa, lo mismo que en esta otra carta. Esta es una carta que la consideramos un poco negativa, y las cartas generalmente cuando son negativas se acentúan un poco el significado, que quiere decir que eso que esa persona estaba limitando o reprimiendo, cada vez se hace más pesado ya al punto de sentir esa persona que está atravesando por un castigo, ¿sí? Es como si se sintiera de un castrado de alguna manera, reprimido de una forma muy importante, ¿sí? Como que no es el mismo. La carta 63 es una carta de unión. Recuerden, cartas afectivas que pueden estar hablando de cualquier tipo de relación, también de parejas, no solamente en el tema del amor, también de sociedades, perdón. Es la unión entre dos personas, un acuerdo, una situación de conexión que se produce entre dos personas. Perdón. Entonces, es una carta que habla de ideales en común, de muy buenas relaciones, de conexión importante, espiritual, no solamente a nivel terrenal, sino una conexión espiritual. Cuando esta carta está invertida, como todas las cartas que tienen que ver con lo afectivo, cuando están invertidas, lo que podemos decir es que esa relación, ya sea de pareja o de sociedad, se encuentra en un momento donde la comunicación está siendo escasa, donde esa conexión está disminuyendo y posiblemente nos esté hablando de un distanciamiento entre esas dos personas. Carta 64, no sé si recuerdan en el video anterior que había una carta similar y que yo decía hay otra, bueno, es esta. La otra se llamaba resentimiento, esta se llama vehemencia. Y la diferencia, porque los dibujos son muy similares, son cartas de acción y de furia o de cierta violencia, la diferencia entre que el resentimiento puede ser una ira que se haya producido en un pasado y que todavía la llevamos dentro, ¿sí? Una emoción negativa que todavía está dando vueltas en nosotros. En este otro caso es más
un impulso, a lo mejor un enojo en el momento. Es una carta que habla de peleas, de enojos, discusiones, puede ser que tenga un poco de agresión verbal o física, pero más se va a acentuar ese tipo de agresión o peligro en esa pelea o discusión si la carta está invertida, ¿sí? Ahí estamos hablando de daños que genera una discusión o daños que una persona nos hace hacia nosotros en el momento que discute. Puede ser que nos agredan físicamente. Si esta carta, por ejemplo, estuviera acompañada, estamos viendo en una lectura cartas que tengan que ver con lo económico y vemos que hay pérdidas en lo económico, tal vez nos esté alertando sobre tener cuidado de robos. Entonces, esto es una agresión física o verbal, una agresión moral en sí. Y esto es una pelea que podría llegar a mal puerto, por así decirlo, ¿sí? Peleas, enojo, mucho enojo e ira acá. Carta 65, la carta del aprendizaje. La carta del aprendizaje nos está hablando en general de relaciones que nos dejan buen saldo de aprendizaje en nuestra vida, ¿sí? Tiene que ver con la base que nos ha sido enseñado, cómo hemos sido amados, cuidados, y eso es el resultado de cómo somos nosotros a la hora de entregar en la parte afectiva. Entonces, esto sería que tiene una buena base, esta persona que tiene relaciones que dejan buen saldo de aprendizaje, que otorga, que sabe dar y que sabe recibir, ¿sí? Y en este otro caso hablaría de personas que tienen una base donde han tenido escasez de afecto y por eso posiblemente no puedan brindarse en la medida en lo amoroso que quisieran. Entonces, si lo vemos por el lado emocional, nos está hablando mucho de la base de la persona, del origen, de cómo ha sido su familia, de cómo han sido sus relaciones anteriores. Relaciones que dejan buen saldo de aprendizaje y relaciones que dejan mal saldo de aprendizaje en nuestra vida. Ahora, si la vemos en una relación de pareja y lo que queremos ver es el sentimiento, bueno, básicamente sería lo mismo. Esto daría un buen resultado en esa relación y esto daría tal vez un mal resultado porque posiblemente alguna de estas dos personas no pueda brindar, no sepa dar o no sepa recibir, ¿sí? En el contexto de la palabra, como lo dice, aprendizaje también podría estar hablando del simple hecho de aprender, como en la carta del arte y de la ciencia. Entonces podríamos estar hablando si esa persona tiene un buen saldo de aprendizaje, es decir, si ha terminado sus estudios o no, ¿sí? Bien, 66, perplejidad. La perplejidad es una carta que habla de vacilaciones, de dudas, de indecisiones. Si ven, en una mano lleva una flor, en la otra lleva una serpiente, lo cual tiene que ver con una dualidad, una conducta de las dos caras de una misma cosa. Si hablamos de indecisión, esta carta sugiere que veamos los pros y los contras de cada situación que tengamos que elegir, ¿sí? Porque puede haber algo oculto en alguna de las situaciones que elijamos. En general habla de tener dudas, de vacilar, pero también representa, esta carta aparte de esa indecisión, representa también a adolescentes, ¿sí? Por lo cual, así de derecha podrían ser personas jóvenes que están bien, básicamente adolescentes en buen camino, y así podrían ser adolescentes con problemas con sus padres. También es una carta que cuando está invertida nos habla de problemas sexuales, ¿sí? No estoy hablando si determina si es bisexual o no, eso no, sino que podemos estar teniendo, qué sé yo, ciertas limitaciones a nivel sexual, no estamos fluyendo de la manera que quisiéramos. Entonces, volvamos de nuevo, es una carta, vacilaciones, dudas, incertidumbres, entonces, invertida eso sería más acentuado, nos va a costar aún más salirnos de esa encrucijada. Si hablamos de juventud, de adolescencia, adolescentes alegres, bien encaminados, adolescentes que están trayendo cierta rebeldía, problemas con los padres. Y solamente en el caso de que esté invertida podríamos hablar de algunos problemitas sexuales y obviamente si lo estamos viendo en el contexto de una lectura de salud. Carta 67 se llama amistad y la carta amistad habla de relaciones puras en sentimientos, los lazos que tenemos con los amigos, pero también si la vemos dentro de una relación, como por ejemplo de pareja,
estaríamos hablando de una relación donde es tan puro el sentimiento que se convierte hasta incluso en amistad. Es un sentimiento transparente. Bien, así son buenas amistades que el consultante tiene, buenos afectos, esta persona es buena amiga y también tiene su entorno de buenas amistades. Y esto así sería que esta persona se está alejando de sus amigos o un amigo particularmente se aleja, ¿sí? Acá hay más soledad y acá hay más acompañamiento de amistades, de personas que realmente quieren de forma transparente el consultante. Entonces, amigos, falta o ausencia de amigos. O también falta de ese sentimiento. La carta 68, especulación, es una carta que si ven tiene una balanza y habla mucho del tema económico en realidad. En general habla más de lo económico, que tiene que ver con lograr económicamente lo que teníamos pensado, lo que habíamos calculado, o por ejemplo recibir un buen sueldo en un trabajo, un sueldo que sea equitativo con lo que estamos otorgando. Entonces la especulación, aparte de lo económico, podríamos decir que derecha nos está diciendo que vamos a recibir lo que más o menos habíamos pensado o lo que estábamos esperando, eso es lo que vamos a recibir. Cuando esta carta está invertida, lo que recibo por lo que estoy dando no equivale no es lo mismo. Entonces sería, no voy a recibir lo que yo estoy dando o no voy a recibir lo que yo esperaba de esa situación. En el caso de un trabajo, por ejemplo, el sueldo podría ser mucho menor de la hora que yo estoy trabajando, para dar un ejemplo. Entonces, esto es como si esto va a ser equitativo, esto no va a ser equitativo. Esto es lo que vos esperabas que llegue y esto es diferente a lo que vos esperabas que llegue. La carta 69, el azar, habla del destino en sí, de la situación de suerte, de tener suerte, de dejar fluir ciertas situaciones. Cuando esta carta está derecha, nos habla de buenos resultados, de tener la suerte a nuestro favor. También puede ser que junto al dinero esté representando ganancias que tengan que ver con juego, con el azar en sí, como la palabra lo dice en la carta. Entonces, la suerte a nuestro favor en todos los sentidos, buenos momentos. En la parte de lo que tiene que ver con relaciones, es una carta que me gusta mucho decir que se podrían producir encuentros de manera casual, si bien la palabra casual no es de la que más uso, yo uso más causal, todo tiene un porqué, pero sería encontrarse con alguien de modo que no lo esperábamos, de la nada, de sorpresa. También podría ser encontrar dinero sorpresivamente o, como decía recién, ganarlo en juegos, ¿sí? Cuando esta carta está invertida, no es que tampoco vamos a decir, tenés mala suerte, no, vamos a decir simplemente que no es el momento a lo mejor de esperar grandes cosas porque vamos a estar como medios inestables, medios perdidos. Es como que la persona divaga, anda sin rumbo fijo, ¿sí? Y obviamente no se produciría ningún encuentro. Carta 70, la cooperación habla de un equipo. Si la vemos a nivel laboral, vamos a estar diciendo que esta persona está rodeada de un buen equipo de trabajo, de buenos compañeros. Si la vemos a nivel pareja, los dos están tirando para el mismo lado, los dos están tratando de poner todo de su parte para esta relación. Pero más allá de eso, yo la siento a esta carta como la familia en sí. Para mí es la familia a favor, la base que he formado, los pilares que he formado con mi familia. Estamos todos manejando por el mismo lado, han logrado, mi base ha logrado que yo sea quien soy y que yo sea bien visto socialmente o que pueda otorgar algo positivo a lo social. Y así sería familia o personas que no están a favor nuestro, que no nos están colaborando. La cooperación en realidad es una carta que habla de equipos en sí, equipos de amistad, de compañeros de trabajo, familia, ¿sí? Entonces, están trabajando a la par nuestra, nos están ayudando con nuestros deseos o no nos están ayudando, nos están dando un poco la espalda. Como yo la simbolizo mucho con la familia, esta carta podría estar significando no solamente que esa familia, yo no me siento apoyada por ese vínculo familiar,
sino que también puede ser que haya problemas dentro de esa familia, obviamente. La carta 71, y en esta como que cambia muchas cosas de lo que tienen los autores, se llama avaricia, y si la palabra lo dice, es conservar o guardar. Y en la parte económica, que obviamente a mí me gustaría tener una carta económica para decir que a la persona es avara, o alguna carta de generosidad que ya vamos a ver, que diga que a esta persona le cuesta mucho dar. Así a simple vista es de que tienen ahí como contenedores. Es contener para mí, es guardar. Y ese guardar puede ser, yo guardo dinero, yo ahorro o yo guardo emociones. ¿Sí? Yo soy más bien introspectivo, me cuesta a mí abrirme a los demás. Eso es lo que para mí esta carta otorga. O sea, el significado es guardar, conservar. No voy a decir si guarda dinero es porque es avaro, posiblemente tenga una situación de ahorro, ¿sí? Si está invertida, para mí esta persona lanza, larga, saca. Entonces, si estamos hablando del tema económico, posiblemente esta persona gaste más de la cuenta, no tenga una alimentación, no se resguarde, no ahorre. Si estamos hablando de una conducta, una forma de ser, posiblemente esta persona sea más extrovertida. Si estamos hablando de o preguntando si vamos a saber tal y tal cosa, creo que las cosas van a caerse por sí mismas, van a salir a la luz sola. ¿Por qué? Porque todo lo que está guardado sale, ¿sí? Es como romper eso de conservar, de guardar. Carta 72, esta es una de mis favoritas de todas las que he mencionado, pero es la carta de la purificación. ¿Y por qué favorita? Porque habla de limpieza. Es la carta que a mí me indica, bueno, acá cuando está invertida esta carta, yo la veo en alguna lectura invertida, acá hay que limpiar. ¿Sí? Cuando la veo así estoy convencida de que estamos entrando en una situación muy positiva para nuestra vida. La purificación habla de una limpieza, de un bienestar, de sentirnos plenos, ¿sí? De una transformación también, pero por sobre todas las cosas hemos vencido, hemos limpiado algo que estaba mal. Por ejemplo, si yo tuviese la carta de la pasión invertida, que sabíamos que podía estar hablando de bloqueos, inclusive de magia, que otras personas nos hacen, y está acompañada de la carta 72, purificación invertida, indudablemente me está hablando de que hay un trabajo, de que hay que limpiar, o un bloqueo que me está jodiendo y que si no lo limpiamos o no lo cambiamos nos va a afectar aún más, ¿sí? Cuando yo hago una limpieza, ya sea con ritual, con código, verifico que la limpieza haya estado, que quede bien si la carta aparece derecha, ¿sí? Esto me da la seguridad de que esa persona vuelve a recomenzar, que ha sacado lo nocivo, lo tóxico. La carta 73, otra carta que habla de pareja. En este caso tiene más que ver con atracción física. Se llama el amor y el deseo. Entonces no solamente tiene que ver con los sentimientos, sino con la atracción, con el deseo en sí. Es una carta muy emocional, muy afectiva, así que si la tenemos así es, bueno, posibles inicios de una relación, mucha atracción, mucha conexión de dos personas en sí. Y si está así, ya sabemos que tenemos problemas con esa relación, problemas con esa conexión, falta de comunicación y posible distanciamiento. O sea que las cartas afectivas son las más fáciles de deducir cuando están invertidas. Vemos la problemática, sabemos que hay posible distanciamiento, pero lo determinamos con una torre o con algún cambio, con alguna carta de cambio. Bien, acá empiezan tres cartas que van a hablarnos del dar y del recibir. Y voy a empezar con la 74, que se llama la ofrenda. En este caso, la persona, ustedes la ven ahí, está como devota a algo, rindiendo culto a algo superior. Yo siempre digo, esto puede ser una fe extrema hacia algo, adorar o tener fe absoluta hacia alguien o algo. Pero también es dar desmedidamente, al punto de a veces quedarnos sin nada. O sea, es tanto lo que yo le doy a una persona que creo superior cuando en realidad hay un igual en todos. Entonces, esta carta me habla mucho a nivel afectivo de personas que han dado desmedidamente por su pareja por haberlas idealizado de alguna u otra forma, ¿sí? Entonces, es tanto el amor, tanta la devoción, que quedan como en una situación muy baja, de autoestima muy baja.
Entonces no sé hasta dónde esa bondad, esa generosidad es positiva. ¿Por qué? Porque está haciendo que esta consultante se sienta inferior de alguna manera. Pero de todas maneras es una carta positiva porque está hablando de la generosidad, de la fe absoluta en algo, de la devoción, ¿sí? Cuando esta carta está invertida es cuando yo digo ese resultado de no tengo ganas de brindar nada porque me quedo vacío, me quedo sin fuerzas para dar, pero yo sé que ese vacío o esa sensación de no tengo ganas de conectar con nada ni de brindar nada ha sido porque sí lo hice en un pasado, ¿sí? Sí di demasiado al punto de quedarme sin nada, ¿estamos? La carta 75, otra carta que habla del dar y recibir, se llama generosidad justamente, habla de una persona que es generosa, que alguien que nos va a dar algo, puede ser un regalo, puede ser una respuesta, algo esa persona nos va a otorgar. Ahora, si nos está representando a nosotros, básicamente está diciendo que somos una persona con un alma sumamente generosa. Esta ya es más devoción, esta es la generosidad del poder brindar algo o recibir algo. Vuelvo a decir, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Puede ser que estemos esperando una palabra y salga esta carta, la generosidad, bueno, nos va a ser otorgado. Si estábamos esperando una respuesta, ahí viene la respuesta. Si estamos cumpliendo años, posiblemente salga esta carta porque vamos a recibir elogio, regalo, ¿sí? Cuando esta carta sale invertida es no nos van a dar lo que estábamos esperando o no vamos a poder brindar lo que otros esperaban que brindemos. ¿Estamos? 76 es otra carta del dar y recibir, pero en este caso nobleza. La nobleza es una palabra que me encanta en el sentido que me gustaría que toda la gente sea noble. Y es ayudar a todo el mundo, sin excepciones. Es decir, acá puede ser algo más particular. Acá es esas personas que se dedican a donaciones, que ayudan sin pedir nada a cambio. Son personas que se dedican a la sociedad en sí, a ser generosas con todo el mundo. Si ven ahí hay personas necesitadas y este hombre otorgando a estas personas. ¿Estamos? Pero cuando esta carta está dada vuelta, ahí sí me estaría hablando de una persona muy egoísta o una persona falta de sensibilidad total con respecto a los demás. Habíamos visto hace poquito esta, por ejemplo. Si yo tengo esta que hablábamos de que se llama avaricia, hablábamos cómo sé si es una persona avara o egoísta o no. Tendría esta otra carta al lado, seguramente invertida y posiblemente algo del dinero. Entonces sí, obviamente esta persona es como que no voy a soltar ni un peso, ¿sí? Es como que esta persona, perdón, así. Económicamente yo guardo y no voy a ser generoso con lo que yo tengo, me lo voy a dejar para mí. Entonces, volvamos a las tres cartas para que las reconozcan. Esperen que el orden. La ofrenda, para mí rendir culto, ser devoto a alguien, dar en demasía a alguien que creemos superior. 75, generosidad, dar en la misma medida que recibimos. 76, el dar de una forma noble, el donar, el ayudar, ¿sí? Personas que vienen a ayudarnos, personas que se muestran con una nobleza, también puede ser que nos esté describiendo a alguien o que nos esté describiendo a nosotros que somos nobles, que somos alguien dispuesto a ayudar a los demás, sin fijarnos de quién se trata. Bien, esas tres cartas como que tienen mucho en común. La carta 77 se llama desorientación y bueno, la palabra lo dice, es cuando estamos totalmente perdidos. No encontramos el rumbo, no encontramos la solución, no entendemos qué está pasando. Entonces es como la palabra lo dice, estar perdido, estar desorientado. Cuando esta carta está invertida a nivel salud, muchas veces me ha pasado de ver personas de avanzada edad que tienen esta carta en la casa 1, que tiene que ver con la mente. Y puede ser que esa persona ya esté entrando en algunos problemas, olvidarse de las cosas, perderse, ¿sí? Tener una cierta amnesia. Eso ya es como un bloqueo, una confusión muy, muy grande. Hay
una situación que si no estuviéramos hablando de salud mental, estaríamos hablando de una persona que va a necesitar una ayuda para encontrar esa vuelta, ese rumbo, porque si no va a entrar en caos, le va a agarrar como una gran desesperación. Y la última carta, la 78, se llama el renacimiento, ¿sí? Es una nueva vida, es un éxtasis, es un goce, es amor puro, es satisfacción en todos los sentidos. Es haber alcanzado una victoria a nivel espiritual, emocional, porque es la última carta del tarot y el tarot es todo un proceso. Entonces este es el resultado, una gran recompensa. En todos los sentidos hay satisfacción, hay salud, hay bienestar, hay abundancia. Pero cuando esta carta está invertida, estamos todavía, a lo mejor no hemos podido llegar a ese renacimiento y estamos en una situación de espera, de estancamiento, previo al instante del cambio, ¿sí? Estamos en una situación de incertidumbre porque sabemos que algo va a pasar, porque sentimos que ya hemos tocado fondo a lo mejor y estamos esperando. Vamos a tener que nosotros mismos dar un empujoncito para que esto vuelva a recomenzar y nos dé todas las recompensas que merecemos. Bueno, espero se haya entendido. Acuérdense que obviamente todo esto lo vamos a ver personalmente en algún momento. Yo simplemente trato de que las conozcan y que no usen tantas palabras para describirlas, que simplemente se fijen con un nombre o con alguna palabrita que yo les haya dado, algún concepto, algo que les haga acordar de cada uno. Nos vemos, chicas. Es muy largo el video.